Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de La Tribu, reencontrándonos luego de 2 semanas de ausencia. Hoy tenemos temas interesantes que vamos a tocar. Está el tema de la selección peruana, que es inevitable. Estamos satisfechos con la buena campaña de la selección. Muy pocos pensaban que íbamos a tener la posibilidad de pelear la clasificación al Mundial de Rusia 2018. Hubiéramos podido ganar el partido, hubiera sido lo mejor, no depender de otros resultados. Ahora nos toca enfrentarnos a Nueva Zelanda en 2 partidos que creo van a ser bastante difíciles en el mes de noviembre. Todavía no se define exactamente la fecha. Hay la posibilidad de jugar el 6 o el 14 de noviembre, aunque ambos equipos están pidiendo cambiar la fecha para el 11 y el 15. Eso todavía no se determina. Y también vamos a hablar de Universitario de Deportes, que mañana se enfrenta por la fecha 8 ante la Universidad San Martín de Porres. Vuelve el campeonato nacional. No sabemos hasta cuándo, porque con el tema de la selección todo puede pasar. A Universitario le tocan una seguidilla de partidos. Va a tener que, en estas 3 semanas del mes de octubre, tener una cantidad importante de partidos. Va a jugar fin de semana, va a jugar miércoles. Vamos a hablar también del campeonato local y universitario. Me acompaña Gonzalo. ¿Qué tal, Gonzalo García? Bien, bueno, volviendo al programa y preparados para hablar de los temas que, como comentabas, son los temas más importantes de la semana. La selección, que tuvo un empate con Colombia 1-1 en un partido que la selección tenía que ganar, como comentabas, y al final, no jugando bien, logró el empate que nos permitió clasificar al repechaje contra Nueva Zelanda. Que bueno, Nueva Zelanda jugó en la primera ronda de la clasificación en Oceanía. Como se sabe, ya después de la última vez que Oceanía daba un cupo directo era en el 82, cuando jugaban con Asia, donde clasificó Nueva Zelanda al Mundial. Y bueno, esta vez, ahora, después de ese Mundial, ya no se les da un cupo directo y tiene que jugar nuevamente el repechaje, ¿no? Bueno, la selección de fútbol de Nueva Zelanda jugó 9 partidos en Oceanía, 7 triunfos y 2 empates, pero frente a equipos de menor nivel, ¿no? Jugó contra Isla Salomón, contra Nueva Caledonia y con Isla Fiji, me parece. ¿Te estás refiriendo a los partidos que ha jugado la selección de Nueva Zelanda para llegar a este repechaje frente a Perú? Claro. Sí, Gonzalo, yendo al tema de Perú, a los 2 últimos partidos de la selección, el partido que jugamos en la Bombonera frente a Argentina, que no tuve la oportunidad de verlo, yo estaba en el trabajo, he visto algunas imágenes, pero no lo podría comentar. Sí vimos juntos el partido frente a la selección de Colombia. ¿Qué te sugiere el rendimiento del equipo en estos 2 últimos partidos, Gonzalo? Bueno, como comentábamos antes de los partidos, a Perú normalmente le acomoda jugar más de visitante, ¿no? Porque espera el partido y juega el contragolpe, ¿no? Pasó contra Ecuador, contra Paraguay, que esperó y contragolpeó en el segundo tiempo y logró los goles. Bueno, en el partido con la Bombonera, era un partido que, bueno, se habló mucho antes del partido, ¿no? Era un partido más complicado. Argentina tenía que salir a ganar y Perú es verdad que tuvo un par de oportunidades con Farfán frente al arco y también el tiro libre de Paolo Guerrero, pero Argentina fue el que tuvo el manejo del partido, el que tuvo más oportunidades, que no supo concretar, y eso hizo que después pues Argentina tenga que ir a buscar el partido a Ecuador, a la altura de Quito. Se podría decir que el resultado que obtuvimos en la Bombonera, jugando ante una selección de la importancia que tiene Argentina, en una cancha difícil como la cancha de Boca, fue un buen resultado. Yo creo que sí fue un buen resultado, pero ese resultado tenía que ser acompañado con el triunfo en el Nacional frente a Colombia. Eso fue lo que nos faltó, ¿no? Para
para clasificar de frente al Mundial, para intentar el tercer puesto, porque si Perú ganaba, sumaba 28 puntos y podía llegar a la zona de clasificación directa. ¿Te acuerdas cuando hablábamos antes del partido de Perú frente a Colombia y decíamos que no iba a ser fácil Colombia? Bueno, ahora Colombia, con los resultados que se habían dado en la fecha anterior, no estaba clasificada. Entonces Colombia se iba a jugar el todo por el todo. Y veíamos las estadísticas y Colombia no había sido derrotada en eliminatorias jugando en Lima. O sea, la última vez que le habíamos ganado a Colombia fue en la eliminatoria del año 1981 para ir al Mundial de España 82. Y conociendo también el funcionamiento de Colombia, es un equipo que toca muy bien la pelota, que también presiona mucho los espacios, y fue como pensábamos que iba a suceder el partido, ¿no? Que iba a ser difícil para Perú tener la pelota por la presión que ejerce Colombia y los buenos jugadores que tiene. Sí, fue complicado, tiene jugadores muy rápidos, ¿no? Que eso también genera pues que Perú, si bien es un equipo que tiene algunos jugadores rápidos, bueno, los jugadores de Colombia tienen mayor físico, ¿no? Entonces juegan mucho por las bandas, es un equipo que juega mucho por las bandas y llegaron mucho, ¿no? Los laterales de Perú, por ejemplo, por el sector derecho, Corso no es un jugador rápido, ¿no? Es un jugador que tiene mucha garra, ¿no? Pero no es un jugador rápido. Entonces Colombia salió a atacar, salió a buscar el resultado y eso generó pues que se le complica a Perú. Como comentamos también antes del partido, bueno, después de España 81, de España 82, hubieron 7 partidos en los cuales Perú empató en Lima, ¿no? En los cuales perdió 4 y empató 3. Entonces, era un rival complicado, era un rival difícil. Muchos hinchas ya daban como que por descontado el triunfo, ¿no? Y en verdad comentábamos que, bueno, tenía jugadores difíciles, jugadores complicados, como Falcao, James, Cuadrado, ¿no? Entonces ese era un rival difícil y como tú dices, ¿no? Anteriormente en el partido pasado le voltearon el partido en los 2 últimos minutos y por eso también salía a buscar el resultado acá frente a Perú. Nos escribe Sandaleo Botín Descalzo, dice: Corso es un jugador con garra. Nadie duda de la garra que tiene Corso. Tal vez el déficit de Corso, me parece, es el tema cuando tiene que definir, cuando está en una situación ofensiva, como que se nubla Corso. Recuerdo en un partido de eliminatoria que tuvo la posibilidad de marcar un gol, también con Universitario en el partido pasado, y falla ahí en la definición. Yo creo que Corso viene jugando mejor con la selección peruana en general que con Universitario. Me parece que con la U todavía tiene un déficit. Es un jugador bastante regular, pero creo que no llega a nivel clubes que ha podido tener anteriormente con la misma Universidad San Martín de Porres o con Alianza Lima. ¿Tú opinas igual? Sí, bueno, un poco yendo al comentario que recibimos, ¿no? El tema de la garra, bueno, se nota en la jugada que pone la cabeza para el tiro libre de Pablo Guerrero, ¿no? Con todo, pone garra, en esa jugada se demuestra la garra de Corso, ¿no? Pero como comenta, sí, es un jugador que juega mejor en la selección antes que en el equipo universitario, ¿no? Esta temporada ha tenido algunos buenos partidos, pero la mayoría de partidos le falta, no juega con la misma garra que con la selección. Sí, tal vez lo que valora la gente es, Corso es un jugador bastante disciplinado, no es un jugador que destaque por la habilidad, porque genere mucho fútbol, pero es un jugador de garra, es rápido y es bastante disciplinado, y eso la gente lo valora mucho. Muchos estaban comentando también para ese partido con Colombia, ¿no? Que normalmente Corso juega en el extranjero. Cuando juega local Perú, a veces habían incluido a Advíncula, ¿no? Y muchos estaban comentando que Advíncula, por la velocidad del equipo colombiano, podía ingresar en ese partido. Al final Gareca se decidió por Corso, ¿no? Y bueno, fue
fue importante en el gol, ¿no? Porque puso la cabeza para el tiro libre, pero de ahí no tuvo un partido redondo. Claro. Yo creo que Gareca se decidió por Corso, porque sabía también del peligro que podría traer Colombia. Colombia tenía que tener un resultado positivo, y por eso prefirió un jugador de más marca a un jugador más rápido y más de ataque, pero que no tiene tanta marca como Corso. ¿Cómo viste tú a los otros jugadores vinculados a Universitario de Deportes en los últimos partidos que ha tenido la selección? Estamos hablando de Oreja Flores, que si bien no está jugando en Universitario, juega en el fútbol de Dinamarca, pero está muy vinculada a la U. Está el caso de Trauco, que jugará en Universitario, que ahora está en el Flamengo. El caso de Rodríguez, que lamentablemente salió lesionado en el último partido frente a Colombia. ¿Cómo viste el desempeño de los jugadores vinculados a la U en estos dos últimos partidos? Bueno, Orejas, por ejemplo, no lo vi en el nivel que tuvo en los partidos anteriores. Por ejemplo, no fue tan determinante en ofensiva como en el partido contra Ecuador, por ejemplo, ¿no? No lo vi en ese nivel buscando pelotas fuera del área, por ejemplo. No lo vi en ese nivel que tuvo en los partidos anteriores. Trauco, si bien defendió bien, ¿no? Rodríguez también jugó, ¿verdad? Acá Sandalio Botín Descalzo lo dice, ¿no? Que entró en el segundo tiempo del partido con Colombia, buscando un poco de Gareca la ofensiva, ¿no? Buscar el empate, sea como sea, ¿no? De ahí, bueno, Trauco siempre es importante en la marca, sobre todo, ¿no? Tiene muy buen pase para que la busque Guerrero. Normalmente es un pase claro a Guerrero, ¿no? Es una forma de salir de Perú. El pase de Trauco, que la busque Guerrero de cabeza o con el pecho, ¿no? Y que se la busque Guerrero, porque juega de delantero único ahí en la selección peruana. Pero en general yo creo que en los dos últimos partidos, no sé si sea también por el tema de la coyuntura, eran partidos muy importantes para ver la posibilidad si Perú iba al Mundial, y había todo un entorno que contribuye también a generar una expectativa mayor, y eso también causa una presión extra a los jugadores. Si bien se han obtenido resultados importantes, creo que el rendimiento del equipo, sobre todo en algunos jugadores clave, mermó, bajó. Nadie quita que hayan tenido entrega, ha habido un esfuerzo, ha habido mucha lucha, pero no aparecieron como en otros partidos, con el partido, por ejemplo, contra Ecuador, ¿no? En general creo que el rendimiento de los jugadores más importantes de la selección no fue muy destacado. Hubo entrega, pero no hubo una conexión entre los jugadores para hilvanar jugadas. Creo que la volante de Perú no funcionó mucho en los dos partidos. Bueno, por lo que he podido ver del partido frente a Argentina y el partido contra Colombia, que sí lo vi. Colombia nos ganó la zona del medio campo, y Perú metía muchos pelotazos de la defensa hacia los delanteros, pero la pelota no pasaba por la volante. No apareció Oreja Flores, no apareció tampoco Cueva, que pensaba que podía aparecer, y ese fue el déficit, me parece, del equipo, sobre todo en el partido frente a Colombia. Sí, en el partido con Argentina, el que sí jugó, estuvo en el medio campo y generó alguna jugada fue Yotun, que sí jugó bien. Y bueno, en el partido contra Argentina también fue importante la Calese, ¿no? En el arco, sacó varias pelotas importantes, que eso generó pues que nos llevamos el empate de Argentina. Araujo también tuvo un buen partido junto a Rodríguez, y de ahí, bueno, en el segundo partido volvió Ramos a la defensa, ¿no? Con Rodríguez, y de ahí entró el jugador de Alianza, ¿no? Porque Rodríguez se lesionó comenzando el segundo tiempo. Recuerden que pueden escribirnos, pueden participar, dar sus opiniones acerca de la selección, del rendimiento del equipo, sobre todo los jugadores relacionados al Universitario, y también sobre las perspectivas a futuro, a lo que se vienen estos dos partidos frente a la selección de Nueva Zelanda. Hablando de Nueva Zelanda, el próximo rival, ya la gente comienza a buscar, a googlear, para enterarse sobre la selección de este país tan lejano. Tenemos una diferencia horaria importante entre Perú y Nueva Zelanda. Acá lo tenía apuntado, son 18 horas de diferencia. O sea, cuando juguemos en Nueva Zelanda, el partido probablemente sea como las 2 de la mañana.
¿qué se sabe acerca de Nueva Zelanda? Se habla mucho del biotipo de los jugadores, que son jugadores altos, de 1,90 m, 91, que van bien al juego aéreo, y por esas características podríamos decir que hay cosas que convienen a Perú, jugadores muy altos, que de repente no manejan tan bien la pelota, que no son muy hábiles, y por ahí podría jugar Perú por arras del piso y complicar la vida a los neozelandeses. Pero por otro lado también me preocupa el hecho que sean muy altos, que sean potentes, podría generar complicaciones a la defensa peruana en el juego aéreo. Sí, bueno, hablando un poco de Nueva Zelanda, como su selección, ¿no? Bueno, clasificó en España 82, como comentábamos. Si recuerdo un partido de Nueva Zelanda, era muy chico, es el primer mundial que yo recuerdo, y gana Brasil, le mete 4-0 a Nueva Zelanda, ¿no? En la fase de grupos. Bueno, clasificó en España 82, como comentábamos, ¿no? Y en Sudáfrica 2010, o sea, ha clasificado hace poco al mundial. Jugó un repechaje, no frente a los equipos de Conmebol, sino frente a Bahrein, Nueva Zelanda, que ganó 1-0 en su casa y empató 0-0 con Bahrein de visita. Luego también jugó en el 2014. Sí, a través de ese repechaje, Nueva Zelanda va a su segundo mundial, que fue el de Sudáfrica 2010, donde no pierde ningún partido. Juega 3 partidos y empata los 3. Uno de ellos frente a Paraguay, que empata 0-0 frente a la selección guaraní. Y de ahí jugó para el siguiente mundial, el de Brasil, un repechaje frente a México. Contra un equipo de la CONCACAF. Y ganó 5-1 de local México, y de ahí a la vuelta quedó 4-2. Entonces, bueno, también tú tenías algunos números. Tenía unos datos interesantes sobre la selección de Nueva Zelanda y su enfrentamiento ante equipos de la Conmebol. Se ha enfrentado 14 veces Nueva Zelanda contra selecciones de la Conmebol. Perdió 11 y empató 3. Marcó solamente 7 goles a favor y 37 goles en contra. Es decir, el saldo es bastante desfavorable. No ganó nunca frente a un equipo de la Conmebol de Sudamérica. Pero si bien ha pasado eso, hay algunos equipos de Oceanía, por ejemplo, que han descalificado o que le han hecho partidos complicados a algunos equipos de Sudamérica. Entonces tampoco hay que confiarnos, ¿no? Sí. Sabemos que Nueva Zelanda viene de jugar con rivales menores, ¿no? Como decíamos, con Isla Salomón, Nueva Caledonia, pero sí tiene jugadores que juegan, por ejemplo, en la Premier League, que después vamos a comentar cuáles son los jugadores. Sí. Y bueno, cuéntanos un poco qué es lo que ha pasado antes para que no estemos confiados, ¿no? Y esperemos los partidos antes de vernos en el Mundial. Hablando de los repechajes donde se han enfrentado equipos de Oceanía frente a equipos de Sudamérica, el primero que yo recuerde es en el año 1993, para ver quién pasaba a Estados Unidos 1994, Mundial de Estados Unidos 94. Se enfrenta la selección de Argentina frente a Australia. Todo el mundo pensaba que Argentina lo iba a pasar por encima a Australia, pero en el primer partido, jugando en Australia, empatan a un gol por lado, 1-1. Y luego Argentina gana 1-0 con la justa, jugando en Buenos Aires, con gol de Gabriel Batistuta, jugador que admira a Gonzalo. Y así pasa, o sea, con las justas ingresa Argentina al Mundial de Estados Unidos 94. Luego, en el 2001, nuevamente Australia se enfrenta a un país de la órbita del Río de la Plata, frente esta vez a Uruguay. En el primer partido, Australia gana 1-0 jugando de local, y luego Uruguay golea a Australia 3-0. Entonces, Uruguay pasa al Mundial de Japón-Corea 2002. Pero después, nuevamente se vuelven a enfrentar la selección uruguaya frente a Australia, esta vez para determinar quién iba al Mundial de Alemania 2006. ¿Qué ocurre ahí? Primer partido, Uruguay en Montevideo le gana 1-0 a Australia. Todo el mundo pensaba que Uruguay, con esa típica garra charrúa, iba a cerrar la clasificación, iba a lograr un empate o ganaba jugando en Australia. No, ganó Australia 1-0.
Entonces, como habían sido los mismos resultados, en un caso para Uruguay ganando de local y en otro caso para Australia jugando de local 1-0, tuvieron que irse a penales. Y en los penales, la selección australiana gana 4-2 a Uruguay y clasifica al Mundial de Alemania 2006. Bueno, O sea, ya hay un precedente de una selección de Oceanía, en este caso Australia, en su segundo enfrentamiento contra la selección uruguaya, y lo deja de lado en la posibilidad de ir al Mundial al equipo uruguayo. que Australia ya no disputa sus partidos en Oceanía, ahora los disputa en Asia, porque por lo mismo, ¿no? Porque Oceanía no da un cupo directo al Mundial. Entonces ellos buscan clasificar de frente. De ahí, bueno, Luis Chanamé Flores nos dice: saludos muchachos, creo que a la selección le faltó decisión en el último partido, ir con todo por la clasificación. Sí, como decíamos, yo creo que se le respetó mucho a Colombia por la calidad de jugadores que tiene, y también el partido, de la manera como lo planteó Colombia, obstaculizó el buen funcionamiento del equipo peruano. Creo que fue clave el hecho que Colombia ganara la volante. Y lo que critican algunos es el tema del final del partido, cuando para muchos Perú tenía que ir al arco rival buscando el triunfo que nos aseguraba la posibilidad de clasificar directamente a Rusia, y lo que ocurre es comienzan a hacer toques laterales, varios jugadores de la selección, aguantando el partido, esperando la finalización del mismo, porque ya se habían enterado de lo que sucedía en otras canchas. Y esos, algunos que critican ese estilo de juego, sabiendo que era importante para Perú ganar el partido. Pero también se entiende, por la coyuntura, que Perú no quería arriesgar. Sí, ya fue complicado llegar al empate con el gol con el gol de Paolo Guerrero, que también está el tema de que el árbitro cobró indirecto y él lo pateó de frente porque no se dio cuenta de que era indirecto, tocó la pelota al final Ospina y valió el gol, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, yo creo que siempre un equipo debe ir a buscar el resultado, ¿no? Pero como tú comentas, es importante también, el partido fue complicado, ¿no? Entonces, ya teniendo ese precedente, ¿no? Y sabiendo la calidad de jugadores que tiene Colombia, yo creo que lo que trataron era asegurarse con el resultado e ir al repechaje. Sí. Hablábamos hace un rato acerca de cómo jugaría la selección de Nueva Zelanda. Estábamos hablando de las características físicas de los jugadores de Nueva Zelanda, altos, de buen juego aéreo, corpulentos. Y los jugadores de Nueva Zelanda más conocidos, los más destacados, uno de ellos es Chris Wood. Chris Wood es un delantero de 1,91 m que tiene muy buen juego aéreo. Hoy ha marcado, en el partido que jugó su equipo, el West Ham United de Londres, se enfrentó al Burnley de visitante y marcó el gol del empate, 1-1, en el minuto 85, gol de cabeza, vi el video, un golazo, se le da muy bien al jugador, muy bien direccionado al cabezazo para el empate del West Ham United. Y el otro jugador conocido es Winston Reid. Winston Reid, que juega también en el mismo equipo, en el West Ham United. En una encuesta que le hicieron a los hinchas del West Ham acerca de quién era el jugador más querido, más representativo del equipo, dijeron que era Winston Reid. Entonces, es un jugador que viene desde el año 2010 militando en el West Ham United, y es el único jugador que ha marcado un gol de Nueva Zelanda en un mundial. Marca el gol en el Mundial de Sudáfrica, en el empate que obtiene Nueva Zelanda frente a Eslovaquia. Ellos deberían ser los jugadores más conocidos de la selección de Nueva Zelanda. Hay que decir que Winston Reid tiene doble nacionalidad, también tiene nacionalidad danesa. Y de ahí, bueno, también está Monty Patterson, que juega en el Ipswich Town, ¿no? Pero la mayoría de jugadores juegan en la liga neozelandesa. Y hay algunos que juegan en la Major League Soccer, en la liga norteamericana que comparte Estados Unidos y Canadá. Sí, por ejemplo, el arquero de la selección neozelandesa juega en el mismo equipo de Jordi Reina, en el Vancouver Whitecaps, ¿no? Que antes del partido también habló de que
de que si quería jugar con alguien, el repechaje era con Perú, porque era el equipo más accesible, ¿no? Dice que no tiene ninguna... O sea, por ejemplo, Uruguay tiene como figura a Cavani, a Suárez, ¿no? De ahí Argentina tiene a Messi, ¿no? Y bueno, Colombia tiene a Radamel Falcao y a James Rodríguez, que son más conocidos que los jugadores peruanos, ¿no? No tenemos, o sea, ahorita la realidad es que no tenemos a ningún jugador en una liga importante de Europa, ¿no? A pesar de que hemos llegado a esta parte, la mayoría de jugadores o juegan en ligas importantes en Sudamérica, como la Liga Brasilera, como la Liga Mexicana, y de ahí, bueno, tenemos a Carrillo en el Reading. La realidad es que no tenemos muchos jugadores jugando en Europa. Se entiende las opiniones del técnico neozelandés, de Anthony Hudson. De hecho, yo creo, entre Argentina, Colombia, Paraguay o Chile, yo creo que el rival más débil para él seguramente era Perú. Porque Perú no va a un mundial desde España 82. Claro. Entonces, Paraguay se ha ido a mundiales, Colombia también. Entonces se puede entender que esté relativamente contento el técnico neozelandés de que le haya tocado jugar el repechaje con Perú. Pero nosotros también decimos lo mismo, ¿no? Yo creo que hay un cierto optimismo y una cierta tranquilidad de lo que podría ser el partido frente a Nueva Zelanda, cosa que yo no comparto. Yo creo que por algo Nueva Zelanda está disputando la posibilidad de repechaje. El hecho de no conocer mucho al rival creo que también debe ser una carta de preocupación para el técnico. Imagino que Gareca debe estar buscando videos de la selección de Nueva Zelanda, informándose acerca de los jugadores más importantes de este equipo, del funcionamiento de los neozelandeses. Lo que yo pido es mesura, tranquilidad. Es difícil que los jugadores no se vean envueltos en esta vorágine del optimismo de la gente, de la prensa, pero ahora más que nunca deben mantener la concentración, ¿no? Porque todavía no se ha cerrado nada. Si bien es cierto, Perú ha hecho una gran campaña, falta coronarla con la clasificación. Entonces estos dos partidos van a ser vitales y se tienen que jugar con mucha entrega, con mucha voluntad, con mucho esfuerzo y mucha concentración. Sí, bueno, Oreja Flores, por ejemplo, ha escrito en sus redes sociales, ¿no? Pidiendo mesura, tanto a la prensa y a los hinchas, ¿no? O sea que, en verdad, todavía no se ha logrado nada. Sí, nos dice Sandalio Botín Descalzo, Perú pudo ganar el partido ante Colombia en los últimos minutos, por eso se nota la incomodidad de Oreja Flores al final. Yo creo que algunos jugadores de la selección me da la impresión como que pensaban de que Perú había clasificado, o sea, porque estaban celebrando de una manera desmesurada algunos, tal vez no eran conscientes de lo que pasaba en otra cancha y pensaban que Perú había clasificado al Mundial, no lo sé. Y ahí, bueno, Sandalio Botín Descalzo nos dice saludos desde Trujillo Norte, se viene el aniversario de la tumba del bosque 1995. Saludos para toda la gente crema de Trujillo. Y me puse a revisar información sobre... Otra cosita de la fecha de hoy día es que Tapia se lesionó en el encuentro que jugó su equipo, el Feyenoord. Entonces también podría ser una baja en el equipo de la selección, ¿no? Bueno, esperemos que Tapia se recupere, es un jugador importante dentro del esquema de Gareca. Estaba revisando información, me dio curiosidad revisar información sobre jugadores de Universitario que han integrado las selecciones peruanas que han estado en los mundiales. Y el primer mundial fue el de Uruguay 1930, donde Perú no clasificó a través de una eliminatoria, sino fue invitado. ¿Y cuántos jugadores crees, Gonzalo, Universitario tuvo en esa selección de 1930? A ver, haz un cálculo. Pucha, no te podía dar el número. ¿Cuántos crees? De los que me acuerdo, está Luis de Sousa Ferreira, ya. Estaba Mario de las Casas. Mario de las Casas. Estaba el hermano de Lolo, Arturo. Pero revisando información, Mario de las Casas, según la información que yo tengo, no estaba en Universitario, sino estaba en el lawn tenis. Yo no sé si dejó Universitario y pasó al lawn tenis, pero según la relación que he visto de los jugadores que estuvieron en el Mundial del 30, Mario de las Casas no aparecía como jugador de Universitario. El capitán de Universitario. Claro. Exacto. A ver.
Otro, A ver, ¿qué otro jugador? Alberto de Negri, me parece. Alberto que de sea- Negri, ¿ya? De ahí, ¿quién más de esa época? A ver, voy poniendo check. Alberto de Negri lo dijiste. Dijiste Mario de las Casas, bueno, aparece como long tenis, pero está vinculado a Universitario. Arturo Fernández y Luis de Sousa Arturo Ferreira. Fernández Y Luis de Sousa. y Luis de Sosa Ferreira. Arturo Fernández, el hermano de Lolo. Sí, Luis de Sousa Ferreira fue el que marcó el único gol en ese mundial contra Rumania, me parece. Que fue no sé si el único, pero fue el primer gol en los mundiales de Perú. Ya, te cuento que sí, acertaste. Fue el único gol que tuvo, bueno, Perú tuvo 2 partidos en ese mundial. El primero frente a Rumania, gana Rumania 3-1. Y Luis de Sosa Ferreira, jugador de Universitario, delantero, fue el que marca el gol. Y luego, no empatamos, perdimos 1-0 frente a la selección uruguaya. Entonces fue el único gol que tuvo la selección peruana en ese mundial, en 2 partidos. A ver, otros nombres vinculados a la U en el mundial de 1930. Eduardo Astengo, quien era volante. Carlos Sillonis, que era delantero. Plácido Galindo, que era volante y fundador también de Universitario. Jorge Góngora, que era delantero. Y Pablo Pacheco, que muchos saben que Pablo Pacheco fue el primer anotador en la historia de los clásicos de fútbol peruano. Partido que gana Universitario 1-0 al clásico rival. O sea, Entonces, que ese equipo de la selección de 1930 prácticamente era sí, universitario. muchísimos jugadores de Universitario, aunque también habían 8 jugadores de Alianza Lima. Habían 8 jugadores de la U y 8 jugadores de Alianza. Estaba parejo. Era la base de la selección que estuvo en el Mundial de 1930. En esa época, como lo dijimos en un programa pasado, se jugaba con 2 defensores. Y, eran como 3 volantes y el resto eran delanteros. Así se formaba en esa época, en los inicios del Deporte Rey. Y ahora pasamos al segundo mundial donde estuvo Perú, que fue el Mundial de México 70. Para muchos, la mejor participación de Perú en la historia de los mundiales. ¿Cuántos jugadores tuvo Universitario? A ver si alguien nos puede contestar. Algún oyente, televidente, iba a decir, alguien que nos está viendo a través de las redes sociales. ¿Cuántos jugadores universitarios tuvieron en ese equipo de México 70? 5 creo que fueron. Héctor Chumpitaz, Ya. Nicolás Lafuente, estaba Cachito Ramírez, Ya. de ahí estaba Chumpitaz, La Fuente, Chale, Chale. y de ahí estaba Hubo otros jugadores que de Cruzado, repente no eran Cruzado titulares. también. Cruzado y José Fernández. y el José, sobrino de- José Fernández, exacto. Sí, has dicho los más representativos, los más importantes. Pero también estuvieron otros jugadores como el arquero suplente, Rubén Correa, ese es uno. Después estaba el defensor Félix Salinas. Y Y el tercer arquero, también, Jesús Goizueta. Y Osvaldo Ramírez en esa época no jugaba en Universitario. jugaba- Cachito Ramírez en esa época, estamos hablando de México 70, en esa época está militando todavía en Sport Boys de Callao. Justo iba a ser la transición a Universitario de Deportes. Cachito, después del Mundial, ingresa a Universitario. Cachito está del 70 al 75 en la U. Estuvo en Sport Boys del 66 al 69. Bueno, ahí nos comenta, ¿no? Sí. Los siempre presentes de Japón Norte rumbo a Nueva Zelanda, que se van para allá. Saludos para la gente de Japón. Ellos están más cerca que nosotros. Asia, Oceanía, no está tan lejos la distancia, así que seguramente los muchachos de Japón, si es que Perú clasifica al Mundial, van a estar presentes alentando a la blanquirroja. Yendo a México 70, ¿cuántos jugadores aporta Cristal? 6. Y Alianza, en ese Mundial de México 70, aporta solamente 3 jugadores, que fueron Bailón, Perico León y Cubilla, que si bien fueron jugadores muy importantes, la cantidad de jugadores de Alianza para Y esa bueno, selección y- no fue muy grande. Y Hugo Sotil, que era el del Municipal en esa época. Hugo Sotil, que claro, que después pasa a Alianza Lima. Ahora, Argentina 78. A ver, A ver, ¿cuántos jugadores universitarios estuvieron en ese mundial? uno nomás.
en realidad, o sea, que estaban militando en esa época en Universitario, uno, que era Germán Cocoliche Leguía. Nadie más, ¿no? El único. Acá Porque, estoy revisando, Héctor Chumpitas jugaba en Sporting Cristal en esa época. sí, porque juega del 77, del 69 al 73 juega en la U, y en el 77 ingresa a Cristal, y juega Y ahí- hasta el año 1984. Bueno, estaba otro jugador identificado como Universitario, como Percy Rojas, ¿no? Y Juan Carlos Oblitas, pero los dos jugaban en Cristal en esa época. Exacto. Después está otro jugador como JJ Muñante, Juan José Muñante, que en esa época estaba en los Pumas del UNAM, en México, pero que había militado en Universitario entre los años 1969 y 1973. Y de ahí, bueno, estaba Ramón Quiroga, que en esa Ramón época Quiroga, no que jugaba. todavía no jugaba en la U. Claro, jugó al final. Él jugó al final en 1985, ingresa a Universitario y jugó hasta el año 1986. Y después fue técnico universitario posteriormente. Sí, a ver. Y el último mundial, a ver, en España A ver, 82. y nos estamos olvidando, a ver, respecto al técnico, Marcos Calderón. Marcos Calderón. Que estaba vinculado a la historia universitaria, fue el técnico de la selección que estuvo en el Mundial de Argentina 78. Marcos Calderón, que el primer equipo grande, bueno, había estado en Storm de Callao, pero el primer equipo de los más grandes, hablamos entre Universitario, Alianza y Cristal, que dirige es la U. Lo dirige entre los años 1964 y 1968. Luego pasa a Alianza, estuvo entre el 75 y el 76. Y después del Mundial pasa a Barcelona de Ecuador. Estuvo entre los años 78 y 79 en Barcelona de Guayaquil. Y al final se va a Venezuela, ¿no? Me parece. Estuvo en Venezuela y también estuvo en la U en su segunda temporada, entre los años 1985 y 1986, y sale campeón en el año 85. Bueno, Marcos Calderón y Arturo Fernández son los que tienen más títulos con Universitario, en la historia universitaria. Exacto. Y para cerrar, el último mundial donde estuvimos presentes, que fue el de España 82. Bueno, Cris Osorio nos manda saludos, Crema, desde Rusia, interesante su canal. Gracias, Cris, saludos. Va a estar ahí en el hasta mundial Rusia. seguro. Ajá. Vamos al Mundial de España 82. ¿Cuántos jugadores universitarios hubo en ese mundial? A ver. A ver. ¿Cuántos? Ya lo revisé. Ya. 3, ¿no? Pero como tú dices, hay muchos Hay varios jugadores vinculados a la U, ¿no? identificados. Pero 3 en ese momento del mundial jugaban en universitario, que son Eusebio Casuso, el Chavo Casuso, que no era titular, ¿no? Era el arquero suplente. El arquero titular, ¿quién era? Quiroga. El Loco Quiroga. Hugo Astulo, que tampoco era titular, a pesar de ser muy buen lateral. Y estaba Germán Leguía, que sí jugó algunos partidos de titular. O sea, alternaba en el equipo, Germán Cocoliche Leguía. Y después, como tú dices, hay jugadores vinculados a Universitario, como es el caso de Oblitas, que en esa época jugaba en el fútbol belga. Percy Rojas, que también jugaba en el fútbol belga, estaba en el Cerecien de Bélgica. Ramón Quiroga, que después se vincula con Universitario. Luis Reina, famoso por la marca Maradona en las eliminatorias del Mundial de México 86. Que en esa época jugaba en Cristal, luego pasa a Universitario. La mayoría de los jugadores estaban en Cristal, ¿no? Había varios de Cristal, habían 5 de Cristal, 4 de Alianza, 2 de Municipal y 3 de la U. De Municipal estaban Franco Navarro y estaba, si no me equivoco, Eduardo Malásquez. Malásquez, claro. Sí. Bueno, nos olvidamos de otro vinculado a la U. Panadero Díaz. Panadero Díaz, Sí. Eso te iba a comentar. Panadero Díaz. Que era el capitán de ese equipo. Era ¿no? capitán. Su hijo jugó luego en Universitario de Deportes, ¿no? El panaderito, que campeonó con Capa en el año 2002. Exacto. Ujú. Bueno, ese es el recuento de los jugadores universitarios que han estado en las selecciones peruanas que han participado en los mundiales. Hace un tiempo le hice una entrevista a Percy Rojas y lo que decía era que en todos los equipos que había estado había sido campeón. Fue campeón con la U, con Independiente, con su equipo en Bélgica, la segunda división, con Cristal y con la selección la Copa América del 75. Un saludo para el Trucha Rojas. Si nos está viendo, esperamos contar con él en el programa. Sería interesante hablar con el Trucha, a quien yo llegué a ver jugar
en Universitario, a los finales de su carrera, un delantero muy rápido, jugaba pegado a la banda, tenía mucho gol, era muy oportunista, muy habilidoso, uno de los mejores delanteros que he visto en el fútbol peruano, conjuntamente con otro compañero suyo, con Juan Carlos Oblitas, ¿no? Que jugaba por izquierda. Y bueno, hablando ya de este mundial, si es que se da lo de Perú, ¿no? Tendríamos 5 jugadores en el mundial, 3 nacionales y 2 extranjeros, porque también había que comentar que Panamá clasificó al mundial en la primera fecha que jugó de esta fecha doble, cayó frente a Estados Unidos 4-0, y el segundo partido venció a Costa Rica 2-1. Por primera vez en su historia. Con un pase de Quintero en el segundo gol, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por primera vez en su historia, pero hay todo un tema porque el primer gol no ingresó a la pelota. Sí, no ingresa a la pelota, se ve claramente en la imagen que la pelota no transpone la línea y se dice que Estados Unidos estaría viendo la posibilidad de reclamar para que se vuelva a jugar el partido. Y hay un precedente, no sé si sabes, Gonzalo, Sudáfrica y Senegal jugaron hace poco por las eliminatorias para el Mundial y ganó la selección de Sudáfrica 2-1. Y el árbitro cobró un penal. El penal se ve claramente que no había sido penal. Le había chocado la pelota al jugador de Senegal en la rodilla, no en el brazo. Entonces, a partir del reclamo que hicieron los de Senegal, la FIFA ha determinado que ese partido se vuelva a jugar. O sea, es un precedente. Y ese partido se va a jugar el 12 de noviembre. La selección de Honduras, que va a ir al repechaje, la selección de Honduras, ha dicho que no piensa hacer un reclamo por lo que ha sucedido en el partido entre Panamá y Costa Rica con ese gol fantasma, le llaman, gol que no traspuso en realidad la pelota a la línea del arco. Y bueno, Estados Unidos tenía todo para clasificar, pero al final cayó en Trinidad y Tobago 2-0, y al final pues le dieron la clasificación al equipo panameño. Como se dice por primera vez en su historia, el presidente al día siguiente dio feriado nacional porque fue una fiesta en Panamá, bueno, y con 2 jugadores universitarios. Sí, ¿quiénes son los equipos que han clasificado en la CONCACAF? Bueno, ya está clasificado México, que quedó primero en la clasificatoria con 21 puntos. Costa Rica, que ya se ha hecho una tradición ver a Costa Rica también en los mundiales haciendo buenas participaciones, quedó segunda con 16 puntos. Y Panamá con 13 puntos. Con el mismo puntaje que Honduras, pero por diferencia de gol, Panamá estaría en el Mundial de Rusia. Honduras va a jugar el repechaje. ¿Contra quién crees? Contra un equipo de Oceanía. Contra la selección de Australia. Australia nuevamente en un repechaje. Frente a Honduras. A Honduras, que también, recuerdo, ha tenido buenas participaciones en los mundiales. Bueno, la última vez que estuvo en el Mundial le fue muy mal, ¿no? Perdió los partidos con el técnico que fue universitario, ¿cómo se llamaba? El colombiano, Fernando, no me acuerdo ahorita, pero fue el último técnico donde... Rueda, ¿no? Rueda. No fue... ¿No era Rueda? El que entrenó universitario, no me acuerdo ahorita cómo se llama. ¿Suárez? Luis Fernando Suárez. Él fue el último entrenador de Honduras en el Mundial. Ajá. Y bueno, y ahora un conocido, ¿no? Uno que también jugó, un técnico que jugó mucho con Perú en las eliminatorias, el Bolillo Gómez, le dio la clasificación a Panamá. Sí, Panamá, que no se ha caracterizado por tener grandes selecciones de fútbol, aunque sus desempeños a nivel de selección han ido mejorando. Por ejemplo, ha ido a 5 mundiales juveniles, estuvo en el Mundial 2003, 2005, 2007, 2011, 2015, ha ido a 2 mundiales sub-17, ahí ya se veía un mejor trabajo, sobre todo en los jóvenes en Panamá, estuvo en el Mundial sub-17 2011, 2013, y ha logrado algunos campeonatos, como por ejemplo fue campeón de la Copa de Oro, que es un torneo importante,
venció 2 veces a Estados Unidos en las finales, en el 2015 y 2013. Y también ha sido campeón centroamericano el año 2009 y subcampeón 2 años, el 2007 y el 2017. O sea, ha habido una evolución paulatina del fútbol panameño. El primer jugador panameño que yo recuerde que haya tenido algún tipo de trascendencia era Deli Valdés. Deli Valdés, que jugó, claro, que jugó en Argentinos Juniors, jugó también Nacional de Uruguay, donde tuvo una gran repercusión. Era un muy buen jugador, era un muy talentoso, era un volante pero con mucho gol. Sí, bueno, y Tejada, si bien ya no es habitual titular en la selección panameña, es el jugador con más goles en la historia de la selección panameña, ¿no? Es un dato importante. Es un dato importante. Circulaba una foto en redes sociales donde aparecía la selección panameña formada ante los fotógrafos. Se veía atrás la tribuna del estadio de Ciudad de Panamá y muchos pensaban que era del último partido, del partido que le dio la clasificación a la selección panameña, pero no, porque en ese partido estaba Tejada en la formación y aparecía con una mascota, con su hijo, que estaba con una camiseta de universitario, una camiseta roja de la U, alterna, pero corresponde a otro partido de la eliminatoria que seguramente Tejada estuvo como titular, porque en el partido frente a Costa Rica Tejada no estuvo. Ninguno de los dos partidos jugó titular, Tejada. Estuvo en la banca. Exacto. Y bueno, ya metiéndonos un poco al partido de mañana frente a San Martín, bueno, lo primero que hay que comentar es que como Rodríguez está lesionado, Benincasa se ha lesionado también, vamos a tener una defensa inédita. Sí. Va a jugar Vargas con Schuller en la defensa de centrales. Tengo la pregunta, tú que tienes muy buena memoria, ¿es la primera vez que Vargas va a jugar como central? Arrancando el partido, sí. Me comentabas que tú recordabas alguna vez Vargas, por la expulsión de Rodríguez o de Benincasa, tuvo que jugar por circunstancias del partido como central, pero acompañado de Schuller, no. No. Es la primera vez que va a estar con Schuller en la saga. En el partido contra Ayacucho, me parece, creo que estuvo junto a Benincasa o a Rodríguez, no recuerdo bien, pero jugó un buen tiempo, casi todo el segundo tiempo de central, pero bueno, antes no lo he visto jugar en esa posición. Es una posición, como decía, inédita para Vargas. Vamos a ver cómo rinde en esa posición. Esperemos que ya haya practicado, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Les parece una buena idea que Vargas juegue de central? ¿Hay otras opciones en el equipo para que pueda haber otro jugador que esté en la saga central? ¿Qué otra opción tenemos? La mayoría son juveniles, ¿no? Sí. Ya Fabricio Aragón. Del equipo titular, sí. Claro, ya no tenemos muchas oportunidades, claro, ¿no? Podría ser, como tú dices, Fabricio Aragón, que está jugando en reserva, sí, o el mismo Chico Valverde, que también esa era la dupla central del equipo de la Copa Centenario. Leí unas declaraciones de Pedro Troglio que decía que lo ponía a Vargas pensando en que Vargas se convierta como el primer delantero a través de sus pases largos. Imagino mucho balonazo buscando a Quintero, que la pelota no circule por el medio campo, sino a través de sus balonazos habilitar a los delanteros. Y aparte siempre está la posibilidad de Vargas con las pelotas paradas, con los tiros libres. Claro, en esta última etapa con Universitario lo que más ha demostrado Vargas es eso, ¿no? Dar un poco en el ataque, con un tiro de fuera del área, con un tiro libre, pero más que a eso no se le ha visto, ¿no? Yo me imagino que lo están poniendo como central, porque bueno, ha alternado de lateral izquierdo, ¿no? Cuando jugaba normalmente, ¿no? Y bueno, tiene ese tema de la defensa, pero ya no lo ponen como lateral izquierdo porque no tiene la rapidez y el empuje que tenía antes, ¿no? Bueno, Universitario alinearía mañana con Cáceda, Corso, Vargas, Schuller y Vázquez en la defensa. En el medio campo con Pauca, Romero, Siucho, Quinteros y Gómez. Y en la delantera estaría el panameño Tejada.
El panameño Tejada, que es el máximo goleador del equipo, tiene 15 goles, luego viene Quintero, el otro panameño, con 10 goles, y después vendría en la tercera posición Juan Manuel Vargas con 4 goles. Ese es el ranking de los goles del actual equipo de Universitario de Deportes. Y tenemos también algunas estadísticas respecto a enfrentamientos entre la U y la Universidad San Martín de Porres. Los últimos partidos que ha habido entre la U y la San Martín han tenido muchos goles. El último partido, por ejemplo, que fue en el Callao, queda 4-2 a favor de la U, que lo jugamos en julio de este año, ¿no? Goles de Vázquez, Benicasa, Quintero y Rengifo para la U. Para la San Martín anota Zúcar y el colombiano Vélez. Y el partido anterior, o sea, fue la última vez que jugamos en casa, la U en el Monumental cae 1-0 frente a la San Martín. Fue el 27 de noviembre de 2016. El gol, ¿quién lo hace? Ortiz. Esa fue la última vez que se jugó en el Estadio Monumental. Derrota Universitario. Y bueno, y el año pasado también se dio el partido que íbamos perdiendo 4-0 en el primer tiempo y ahí lo empatamos 4-4, ¿no? Que fue un partido con muchos goles. Pero no... Sí, eso fue octubre de 2016. Pero, que se jugó en Callao. Sí, que se jugó en el Callao. Sí. Pero normalmente con San Martín, bueno, se han jugado 45 encuentros, 25 ganó la U, hubieron 15 empates y 9 ganó la San Martín. Pero lo que estaba revisando es que de estos 45 encuentros, la mitad de partidos, casi 17 partidos, se definieron por un gol de diferencia, nada más. Sí, generalmente han sido partidos bastante cerrados. Salvo los últimos partidos que dijimos, claro, han tenido bastantes goles. Y de ahí de los empates, o sea, de los empates que son 9 empates, comentábamos, ¿no? Que hubo un 4-4, un 3-3, pero los otros empates, uno quedó 1-1 y los otros 6 han quedado 0-0. Entonces, lo que comentábamos, ¿no? Que son partidos cerrados, que son partidos que no tienen muchos goles. Sí. Entonces, son partidos difíciles, sacarlos adelante. Normalmente se gana 1-0, nos gana San Martín 1-0, o hay empates, ¿no? Entonces son partidos complicados, no es un rival fácil la San Martín, se cierra bien. A pesar que, si uno analiza la tabla de posiciones, Universitario está en la 4ª posición, estaba en la 7ª, pero gracias al reclamo que hubo Universitario respecto al partido con Municipal, nos dieron los 3 puntos, con un resultado de 3-0 a favor de la U. La U pasa al 4º lugar, desplazando a Municipal, a Melgar y a Huancayo. Y uno ve a la San Martín, está en el sótano de la tabla, está último en la tabla de posiciones. Tiene 6 partidos jugados, un solo partido ganado, que ha sido el último partido que disputó la San Martín, que le gana 2-0 a Unión Comercio, jugando de local, y tiene 4 partidos perdidos. Tiene 5 goles a favor y 11 goles en contra. Entonces el déficit de la San Martín es la defensa. Sí, bueno, Cris Osorio nos dice, un jugador que nos hemos olvidado, ¿no? Que es de Galiquio. No sé por qué no está jugando. Buena pregunta. No ha jugado muchos partidos en el año, pero podría ser una opción, ¿no? Sí, Galiquio creo que sería el indicado en realidad. Si estaría en buenas condiciones físicas o de salud, creo que Galiquio sería el que más conoce esa posición para poder jugar antes que Vargas. Y de ahí hay otro jugador que muchos estaba comentando durante esta semana, porque fue su cumpleaños, y colgaron en la página del club. ¿Te refieres a Christopher González? No, a Balvin. Balvin. Balvin, que ha sido también el cumpleaños de Christopher González, claro, que está en el Colo-Colo, que no tiene continuidad. Claro. Su cumpleaños fue el jueves. Sí. Bueno, Balvin, lo que te comentaba es que es un jugador que estaba en la selección, ¿no? Es un jugador que cuando lo ha jugado en la U lo ha hecho bien, o sea, en 2 posiciones, ¿no? De defensa central o también de volante, y Controlio casi no ha tenido oportunidad, ha sido borrado del equipo. Sí, parece que no es un jugador del gusto de Troglio. Sí, no ha tenido ningún partido y hay gente que lo pide, ¿no? O sea, como opción a Pau, Cara Romero, ¿no? Sí. Creo que había expectativas respecto a Balvin, cuando llegó a Universitario, por ser un jugador
como se dice, polifuncional, ¿no? Que tiene fútbol, tiene marca, tiene buen remate a larga distancia, que era uno de sus fuertes, pero no ha tenido continuidad en Universitario. Tampoco tuvo algunos partidos, creo que no rindió muy bien, pero no ha tenido la oportunidad de ingresar mucho a los partidos, me parece, Balvin. Y bueno, para los hinchas que quieran ir mañana al estadio, bueno, el partido va a ser en el Estadio Monumental a las 3:30 de la tarde. Norte va a estar 10 soles, para niños 5 soles, Oriente 30 soles, para niños 5 soles, Occidente 60 soles, igual el mismo precio para los niños, y las butacas, el precio es 100 soles, y bueno, también hay un costo de estacionamiento que es 25 soles para las personas que quieran ir en su auto al estadio. Hablando de la San Martín, sabemos que está último en la tabla, que no le está yendo bien, pero de todas maneras tiene algunos jugadores importantes, sobre todo, a pesar que la San Martín no ha marcado muchos goles, tiene a Azúcar como su principal arma, ya no se ha marcado goles Azúcar, tiene 11 tantos en 25 partidos, después también está Gary Correa, que está con esa posibilidad siempre de la pelota parada, del remate de larga distancia, jugador que militara en Universitario de Deportes. También está Junior Ponce, que tiene 4 goles. Vendrían a ser las cartas más importantes, aparte del colombiano Vélez, Jairo Vélez, que también tiene 4 tantos. Y me estaba olvidando, hay un jugador interesante, Arakaki, que si bien tiene menos partidos, tiene 16 partidos, ha marcado 5 goles en 16 partidos, es un jugador interesante que juega como volante por derecha. Esos son los jugadores más interesantes. Un jugador importante también que está bueno ahora en la selección es Wilder Cartagena también, ¿no? Que está jugando en la San Martín, es un jugador importante. Y de ahí, bueno, como tú decías, ¿no? Está Jesús Chávez también, que es un jugador también que marca la diferencia, ¿no? Y bueno, ese es el equipo de San Martín, que también es un equipo que tiene un arquero bueno, ¿no? Que es Ricardo Farro, que también es importante en el equipo de la San Martín y tiene mucho tiempo en el equipo y es el capitán del equipo. También está Álvaro Ampuero, que militara en Universitario, y tiene un panameño, Góndola, que juega en la defensa. Yendo a la seguidilla de partidos de Universitario, con este tema de la suspensión del campeonato. A ver, vamos a repasar qué partidos les toca a la U durante el mes de octubre. Bueno, este domingo, o sea, mañana, jugamos contra la San Martín, 3:30 de la tarde en el Monumental. Luego, el miércoles 18 de octubre, o sea, el siguiente miércoles, nos enfrentamos de locales frente a Sport Huancayo. La hora sería a las 7 de la noche. Después, nos toca un partido muy difícil, por lo que significa Real Garcilaso, y por la altura del Cusco, que es puntero en la tabla de posiciones, y aparte es difícil siempre jugar en la altura del Cusco. Jugamos contra Real Garcilaso. Inicialmente este partido estaba pactado para el domingo 22 de octubre, pero por el tema del censo nacional, ese partido ha sido adelantado. Se va a jugar el día sábado 21 de octubre a las 3 de la tarde. Se iba a jugar el domingo 22 de octubre a la 1:30. En ese horario donde quema muchísimo el sol, que es muy difícil jugar en la altura, ha sido pasado el partido para un día antes, el sábado, ya no a la 1:30, sino a las 3 de la tarde. Bueno, Luis Elías Calderón Cabantico nos dice, ¿el mudo cuánto tiempo para tendrá? Dice que se espera que podría volver para el partido de la selección, o sea, va a tener más o menos un mes de para. Es un desgarro en la pierna derecha, un desgarro, puede demorar la recuperación. Siguiendo con el tema de los próximos partidos universitarios, luego del partido contra Real Garcilaso, estaríamos jugando el 25 de octubre, que cae miércoles, o sea, vamos a jugar domingo, miércoles. Vamos a enfrentarnos contra Sport Rosario, la U juega de local. Y después está pactado para el 28 de octubre, que sería sábado, o sea, miércoles y jugaríamos sábado, a no ser que el partido se pase para domingo, jugamos en Arequipa, frente a Melgar, partido difícil, en la altura nuevamente. O sea, los partidos que se vienen para la U, hay 2 partidos que son en la altura, contra rivales complicados. Contra Garcilaso, el siguiente domingo,
y el otro domingo, sábado, frente a Melgar, en Arequipa. Y todavía no se ha fijado un partido postergado que tiene la U, que es frente a Comerciantes Unidos. La U estaría jugando de visitante. Y bueno, y hay otro tema que es importante también mencionar, ¿no? Ya hay varios partidos que se están cambiando de fecha. ¿Y cuándo se jugarían los partidos que ya están pactados para las fechas del repechaje, ¿no? La asociación ya había dado las fechas de que se iban a jugar en esas fechas, no pensando de que Perú iba a ir al repechaje, pero el campeonato terminaba el 10 de diciembre. Ya con estos cambios más o menos va a terminar en quincena o 20 de diciembre, ya casi llegando a Navidad. No sé qué va a pasar con el campeonato, la verdad. El lunes se dice que va a haber una reunión entre la gente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional y la Federación Peruana de Fútbol para tocar ese tema del campeonato. ¿Qué va a ocurrir con el campeonato? Si va a terminar este año o va a finalizar el siguiente año. Y bueno, ya para terminar, porque ya estamos ya sobre el... A ver, nos habíamos olvidado del partido frente a Sport Huancayo. Frente a Sport Huancayo, que jugamos el miércoles de locales. Ese partido contra Sport Huancayo creo que va a ser bastante complicado también, ¿eh? Estaba revisando algunas estadísticas frente al cuadro Huanca y la verdad es que las estadísticas no nos favorecen. Hemos tenido 9 triunfos para Universitario, 6 empates y más han sido las veces que hemos perdido. 12 derrotas para la U frente a Huancayo. El último partido que jugamos frente a Huancayo lo perdimos 1-0, que fue en junio de este año. Nos marcó gol Pena a los 71 minutos. Y después el anterior partido, o sea, el penúltimo partido lo volvimos a perder también con Huancayo, jugando en Huancayo. Y la última vez que jugamos de locales, que fue en febrero de 2007, cuando recién se iniciaba el campeonato, bueno, era el torneo de verano, Universitario empata solamente frente a Huancayo con gol de Vargas para el cuadro crema. Entonces, sí, Huancayo es un rival difícil. Y también por las características de jugadores que tienen. Tienen jugadores que nos han complicado mucho. Es el caso, por ejemplo, de Colombiano Preciado, el mismo Montes, el paraguayo Montiel, o en la volante el caso de Landauri, o Marco Lluvia, por ejemplo. Sí, es un equipo complicado que siempre nos hace partidos difíciles allá en Huancayo. No solamente en Huancayo, ¿ah? Acá también nos ha ganado. Nos ha ganado, acuérdate, octubre de 2016. Sport Huancayo nos gana 4-0. Con goles de Mesa Cuadra, Víctor Pena, Yuya y Rivas, Willy Rivas. O sea, 12 jugadores de la U, Rivas y Mesa Cuadra, ¿no? Y bueno, ya para terminar el programa de hoy, vamos a anunciar algo importante. Todos los hinchas que quieran ir mañana al estadio, que lo hagan temprano, porque va a haber... Sí, hay una convocatoria de hinchas de Universitario de Deportes para mañana. Es una convocatoria respecto a la preocupación que tienen los hinchas sobre el futuro de nuestro club, sobre cómo se están manejando las cosas en el club a nivel dirigencial. Esta convocatoria está para las 12 del mediodía, va a ser en el Óvalo Guarochirí. Entonces vayan temprano, participen de esta manifestación de hinchas que se llama Salvemos a la U, que comienza a las 12 del mediodía en el Óvalo Guarochirí. Imagino que va a ir hasta la altura del Estadio Monumental, como ha sucedido también en otras protestas, manifestaciones. Recuerdo en la época de Alfredo González, ahí creo que nos conocimos, ¿no? Sí, ahí nos conocimos. Sí, yo creo que es importante también tocar el tema de la administración de Universitario, porque tenemos que buscar lo mejor para el club, ¿no? Sí, el hincha debe conocer lo que pasa en el club, de estar vigilante sobre qué es lo que ocurre en el club. Son temas a veces muy complicados, legales, con datos económicos que a veces son difíciles de entender. Tratamos nosotros de contribuir para que la gente pueda entenderlo mejor, como fue la entrevista que tuvimos con el Tata, que nos explicó acerca del tema de la sociedad anónima, cómo podría ser beneficioso y al mismo tiempo también perjudicial para el club en alguna medida, y que él más bien apuntaba al tema de
de que el club se abra a los hinchas y que tenga una masa societaria. Sí, Gonzalo, ¿algo más? No, para terminar, otro tema que ha sucedido en la semana. Sí, queremos enviar nuestras más sinceras condolencias para la familia de Ivo, un hincha crema del barrio de San Borja. Bueno, ya no está viviendo en San Borja, está viviendo en Surco, pero muy identificado a la causa. Ivo, como muchos saben, ha trascendido en las redes sociales, en los medios de comunicación. Falleció en una intervención conjunta de Serenazgo y la policía. Al parecer, según la necropsia, habría sido maltratado por elementos de la policía y Serenazgo, generándole lesiones. Este caso ya ha pasado a la fiscalía se va a encargar de investigar qué ha sucedido verdaderamente con Ivo, pero todo parece indicar, según los indicios, que habría sucedido un maltrato por parte de elementos de Serenazgo, de San Borja y de la Policía Nacional. ¿Sí? ¿Quieres aportar algo, Gonzalo? Sí, bueno, nada más pedimos que se investigue, ¿no? Que haya justicia para este hincha crema y nada, esperar pues justicia para Ivo, ¿no? Sí, Ivo Ivankovic, integrante de la causa de San Borja, que muere muy joven, a los 35 años, era un apasionado de la U, era de esos hinchas que estaba todos los fines de semana en el estadio, que deja a una niña de 4 años, huérfana. Hay una convocatoria de la gente de la causa de San Borja para este lunes 16 de octubre a las 8 de la noche en el Parque de la Familia, que está a una cuadra de la avenida San Borja Sur, para expresar su protesta con respecto a este lamentable hecho. Esperemos que sea justicia para Ivo y para toda su familia y sus seres queridos. Por eso, acá desde la tribu decimos también justicia para Ivo. Hashtag justicia para Ivo. Ivo, estamos contigo, esperemos que sea justicia. Te recordamos como un hincha crema apasionado y esperemos que sea justicia por ti. Y bueno, mañana los esperamos a todos en el estadio, ya saben, 3:30 el partido, y dale U. Sí, y dale U, y me imagino estará el bus crema, ¿no? Sí, estará el bus crema. Para que hayan podido adquirir sus entradas. Sí. Y esperando un buen resultado para mañana y para el partido del miércoles frente a Huancayo, y siempre la convocatoria de toda la hinchada merengue apoyando desde todas las tribunas del Estadio Monumental. Nos vemos, chau, y dale U. Chau, y dale U.